tardes a todos y a todos. Primero que nada, siempre como pedir disculpas porque les obligo a escuchar mi conferencia en mi idioma natal, que es el chileno, que es un castellano con un acentico así. Pero claro, después en el intercambio, en el diálogo, por supuesto, tengo un nivel de comprensión suficiente al catalán y por lo tanto ustedes pueden intervenir en catalán, no creo que tengamos problemas para dialogar. Y yo pienso que, claro, esto es una conferencia, pero yo voy a hacer una introducción para que después dejemos mucho espacio para la conversación, ¿no? Para conversar, porque yo creo que es un tema contingente, un tema de mucha actualidad, ¿no es cierto? Ha sido siempre de actualidad, pero es de más actualidad actualmente, ¿no? el tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia familiar, institucional y social que afecta a la infancia, ¿no? O sea, que afecta a la infancia y después, si tenemos tiempo, seguramente vamos a poder conectar esta violencia que afecta a la infancia con la violencia que produce, digamos, en determinados contextos, en determinadas situaciones, determinados niños, determinadas niñas y jóvenes, ¿no? Jóvenes y jóvenes. Entonces, yo quisiera partir de una serie de premisas, ¿no? Una serie de premisas. Primero, felicitarnos de encontrarnos aquí para poder establecer esta conversación, este intercambio. Felicitar, digamos, el hecho de que siempre la mayoría de las personas que participan en este tipo de jornadas son mujeres, lo que es un indicador muy interesante. Y también siempre hay representantes de lo que llamamos la manada de hombres buenos que se interesan por trabajar estos temas, que son temas sociales que tienen que ver con la colectividad, con lo comunitario, con la organización social. Entonces, primero que nada, yo creo que tengo una experiencia bien singular con el tema de la violencia, ¿no? Por el hecho de ser chileno y por el hecho de haber conocido la experiencia de la violencia organizada en mi país de origen. Por lo tanto, eso explica el por qué estoy primero en Bélgica y después vine a Cataluña desde el año 2000. Soy un profesional que por su experiencia vital seguramente ha dedicado toda su vida a trabajar, tratar de crear o proponer modelos comprensivos de la emergencia de la violencia en los sistemas humanos y al mismo tiempo de reflexionar o trabajar para hacer propuestas para poderla prevenir y para poder, digamos, intervenir en los casos en que no se ha podido prevenir y ha provocado daño a las personas, en las familias y en los tejidos sociales, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy cercano a mi propia experiencia, no tengo ninguna pretensión de ser neutral. Nadie es neutral por supuesto, nadie es neutral cuando habla o cuando reflexiona o cuando interviene en fenómenos humanos, porque somos parte de los fenómenos, somos seres humanos, somos parte de los fenómenos. Pero bueno, la distancia que uno puede tener o no con determinados fenómenos tiene mucho que ver con la biografía y con la historia de vida de cada uno y cada uno de nosotros, ¿no? El tema de la violencia intrafamiliar o la violencia familiar, afortunadamente la mayoría de la gente no la conoce, ¿no? Pero, claro, no la conoce como un sistema, como una forma de vida, ¿no? Porque eso... Pero sí, de alguna manera, por el hecho de haber sido niño o niña, por el hecho de ser mujer, por ejemplo, digamos, es una experiencia que de alguna manera nos ha tocado en algún momento de nuestra historia vital, por lo tanto tenemos una cierta expertise experiencial para apoyar este tipo de fenómenos. Nosotros nos interesa mucho lo que llamamos el conocimiento experiencial, que es el conocimiento que emerge de la experiencia, de lo vivido, ¿no? De lo vivido que se registra en el funcionamiento de la mente, por un lado, y por otro lado, el conocimiento experiencial que emerge del trabajo profesional, digamos, ¿no? De lo que aprendemos, digamos, en nuestras interacciones con las personas que apoyamos, que intentamos apoyar o acompañar, ¿no? Aprendemos de ellas porque también, de alguna manera, yo pertenezco y creo que ustedes también a esta manada de
profesionales que piensan que en realidad la salud o el bienestar es una construcción social que se construye en la interacción, en el diálogo, en la participación. Entonces nosotros trabajamos con las personas y no por las personas, ¿no? Y tampoco para las personas, sino que con las personas, o con los usuarios, usuarias o pacientes, como ustedes quieran llamar. Trabajamos con, y por lo tanto también estamos afortunadamente en un permanente proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Así como también estamos tratando de entregar contenidos y de alguna manera facilitar intervenciones para prevenir y para intentar sanar o disminuir el sufrimiento provocado por las diferentes formas de violencia. A este nivel, hablando de violencia, yo creo que es importante esta distinción que seguramente ustedes ya manejan, fuera de esta que hacemos entre violencia individual o, ¿no?, persona que es violenta o que produce violencia, la violencia sistémica que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia familiar que se produce dentro del sistema, que se llama familia o que conocemos como familia, la violencia institucional que se produce dentro de las instituciones, la violencia social que se produce al exterior de los sistemas sociales, etc. Hay otra conceptualización que puede ser útil y que nos ayuda y que hay un puente que se puede hacer, que es lo que es la violencia organizada, que de la violencia, por ejemplo, familiar o violencia doméstica, que llaman algunos, ¿no? O violencia interpersonal, que llaman otros, ¿no? Es decir, la violencia organizada es cuando un sistema social, digamos, violenta, agrede, provoca sufrimiento a otro grupo social, generalmente que tiene menos poder, evidentemente, que tiene menos poder, a partir de un constructo ideológico, una ideología que de alguna manera sustenta la legitimidad del uso de esa violencia, ¿no?, de esos comportamientos, de esos mensajes, digamos, agresivos, o de agresión, mejor dicho, para no hacer confusión, ¿no?, mensajes de agresión o de destrucción de los demás, ¿no? Bueno, ahí entra todo el tema de todo lo que ha sido hasta ahora la violencia, los diferentes tipos de violencia que han dado origen a los genocidios, las dictaduras militares, a las guerras, digamos, y ahí hacemos el puente con lo que podemos decir la violencia doméstica, como es la violencia machista, ¿no? La violencia machista, que va a ser abordada seguramente con mayor profundidad por las compañeras de Tamaya, ¿no? La violencia machista, que es un tipo de violencia organizada porque es la violencia de los hombres, no de los buenos, sino de los malos, porque hoy día somos muy categóricos, digamos, ¿no? Hacemos una distinción más en una perspectiva estética o ética, ¿no? Si no la manada de gente buena y la manada de gente mala, digamos, de repente entre medio hay algunos que se pueden virar para un lado u otro, depende de la circunstancia, pero bueno, en la violencia machista hay un grupo de hombres, ¿no?, pertenecientes, diríamos, entre nosotros, metafóricamente a la manada de hombres malos, los que no aman a las mujeres, ¿no?, y que de alguna manera, digamos, tienen un sustrato ideológico que es el modelo patriarcal, que de alguna manera justifica o le permite utilizar esa violencia sin remordimiento, sin digamos, ningún tipo de conflictividad, ¿no? Bien, entonces, ahora, aunque les pueda sorprender, para poder entrar el otro tipo de violencia, la violencia doméstica, en la que se refiere a cuando hay una relación, digamos, afectiva entre las personas donde se comete la violencia, ¿no? Es decir, hay una vinculación afectiva, ¿no? Hay afectos, entre comillas, ¿cierto?, que de alguna manera crea un puente y crea una fenomenología propia que explica además la singularidad de la morbilidad y del daño que produce ese tipo de violencia en los sistemas interpersonales como la pareja o sistemas familiares como posee diferentes tipos de malos tratos a la infancia, ¿no? Bien. Ahora, cuando hablamos de los desafíos actuales para contrarrestar este fenómeno, ¿no?, tenemos
tenemos que aceptar, y ahí también es el primer tema para la reflexión y para el intercambio, que la condición humana no es una condición de violencia, ¿no? El animal humano no es violento, no es intrínsecamente violento, ¿no? A pesar que hay una serie de ideologías y de creencias y de constructos que han tratado de argumentar desde diferentes áreas, desde lo religioso, pasando por algunas corrientes psicológicas, filosóficas u otras, ¿no es cierto?, que intentan o han intentado siempre de imponer la idea de que somos intrínsecamente violentos, ¿no es cierto?, y que la violencia humana es inherente a la condición humana, ¿no? O sea, hoy día, afortunadamente, tenemos una serie de investigaciones que van en el sentido contrario, ¿no? O sea, que los seres humanos pueden llegar a ser violentos, pero que no son intrínsecamente violentos, y eso es una perspectiva muy esperanzadora y que plantea justamente una concepción que a pesar de que hay demasiada violencia en nuestro entorno a diferentes niveles, digamos, eso no hay, la mayoría, digamos, de los seres humanos tienen recursos y capacidades para no serlo, y por lo tanto eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, que hemos investigado eso, junto con trabajar mucho el tema de los malos tratos, la violencia a los niños, a las niñas, a las mujeres, etc. Y también en el caso de la violencia organizada, la violencia ejercida contra los opositores políticos, contra todo el tema de la represión, la tortura, el exilio, etc. Nos hemos interesado mucho de poder participar en la co-construcción de un paradigma que es el paradigma de la no violencia o el paradigma del buen trato, ¿no? El paradigma del buen trato. Entonces, el paradigma del buen trato, la no violencia, uno lo puede explicar si uno se lo refiere a la infancia, uno lo puede explicar como la capacidad que tienen, ¿no?, el mundo adulto, o los adultos o las adultas, ¿no?, las adultas y los adultos, para aportar cuidados, afecto, estimulación, protección, educación y socialización a las crías, a los niños y a los niños, para asegurar el desarrollo sano en general, pero sobre todo nos vamos a puntualizar un poquito en el desarrollo sano de la mente infantil y por lo tanto el poder facilitar el desarrollo de una personalidad infantil altruista y feliz, ¿no? Los animales sociales y fundamentalmente los animales humanos, la investigación nos lo muestra, y vamos a tratar de argumentarlo y mostrarlo, tiene todos los recursos, digamos, para poder proporcionar buenos tratos a sus crías. Partiendo de ahí ya estamos de alguna manera aceptando el desafío de la argumentación de decir que la condición humana es fundamentalmente no violenta, ¿no? Ahora, lo vamos a tomar como paradigma el tema de los buenos tratos, en lo que se refiere a la parentalidad, va a ser como una especie de ejemplo, paradigma, en el sentido de poder, digamos, no abordarlo todo, porque el tiempo no lo da, pero lo que es muy interesante hoy día, digamos, es que hoy día hay elementos suficientes, hay un avance impresionante en los últimos 25 años, digamos, de las diferentes disciplinas que intentan darle un sentido al comportamiento humano, al funcionamiento del humano, de los seres humanos, ¿no? Hay una progresión impresionante de lo que es las neurociencias relacionales, por ejemplo. Las neurociencias relacionales, hoy sabemos mucho más que hace 25 años sobre cómo funcionamos, cómo funciona el cerebro y cómo funciona por lo tanto la mente de cada uno de nosotros. También desde el punto de vista del progreso de la psicología, por ejemplo, digamos, la importancia de la psicología ha llegado cada vez más de una forma muy refinada, por un lado, a enseñarnos, a demostrar la importancia que tienen, digamos, las relaciones interpersonales, la construcción de eso que llamamos personalidad. Es decir, que nosotros somos en interacción con los demás, no somos, ¿no? Si bien es cierto, el genoma va a jugar un rol importantísimo, ¿no es cierto?, porque es como una especie de manual de instrucción de lo que vamos a hacer, de lo que somos, ¿no?, de lo que somos y de lo que podemos ser, pero digamos las potencialidades se concretizan gracias a las relaciones interpersonales. No hay subjetividad sin intersubjetividad, que es una ruptura epistemológica
otras concepciones, ¿no? La personalidad se establece, se construye en las relaciones con los demás. Esto tiene dos implicaciones para la práctica. Una es la primera, digamos, que tiene que ver con la importancia que tiene la teoría, el paradigma del apego, la teoría del apego, ¿no? La teoría del apego es uno de los constructos más importantes de la psicología moderna, ¿no? ¿Por qué la teología? ¿Por qué el paradigma del apego estuvo en el armario durante mucho tiempo? ¿Qué lo metió en el armario? ¿Y por qué, digamos, gracias al avance de las neurociencias relacionales se saca rápidamente el armario y se coloca en todas partes, digamos, ¿no? Y ya nadie puede, digamos, negar la importancia del apego, ¿no es cierto?, de la vinculación, de la relación primaria entre el bebé, el recién nacido y su cuidador y su cuidadora. Nadie puede, como un elemento importante, digamos, un elemento fundamental de la experiencia humana y de la co-construcción, de la construcción de la personalidad, nadie lo puede negar, y el que lo niegue es porque está muy segregado por la necesidad de seguir manteniendo sus creencias, digamos, y la exclusividad de sus paradigmas, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿sabes? Cómo los seres humanos nos arreglamos para meter teorías en el armario, sacar teorías del armario, y cómo el paradigma del apego está fuera del armario y está puesto en todas partes, ¿no? Esto es un tema interesantísimo, porque uno de los factores más importantes a nivel de la prevención de la violencia, sobre todo de la violencia interpersonal, es el apego seguro, del cual vamos a profundizar un poquito, ¿no? El apego seguro, cuando los niños y las niñas, ¿no es cierto?, tienen la experiencia del apego seguro en relación con su cuidadora principal, que generalmente, o primaria, que generalmente es la mujer, la madre. Cuando hay una relación de apego seguro, lo más probable es que esa persona tendrá recursos, ¿no? Tendrá recursos a todos los niveles para poder modular su propia agresividad, ¿no? Y no producir comportamientos violentos. Tendrá la empatía necesaria, digamos, ¿no? Y la capacidad de vincularse sanamente con los demás sin hacer daño, ¿no? El apego seguro es un constructo pero interesantísimo, y todo lo que podemos decir sobre, todo lo que podemos profundizar como un factor de prevención y después de promoción del apego seguro, ¿no es cierto?, incluso como intervención secundaria, no porque no hayamos tenido apego seguro en la primera infancia, estamos condenados, ¿no? Sino que hoy día se trabaja mucho en cómo permitir experiencias de apego seguro en la intervención social, en la intervención terapéutica, en la intervención educativa, etc., ¿no? Seguramente a ustedes esto ya le está resonando como a lo que ya han leído o lo que han profundizado sobre el fenómeno de la resiliencia, ¿no? Esto ya le está haciendo eco con esto de la resiliencia, que también es otro paradigma que explica, digamos, esta primera afirmación, ¿no es cierto? Los seres humanos tienen una capacidad no solamente de interactuar constructivamente con los otros seres humanos, sino que cuando las condiciones adversas o cuando se tiene que enfrentarse con la adversidad, incluso con experiencias traumáticas, eso no necesariamente les va a determinar la vida, ¿no? Es decir, y vamos a ver si tenemos tiempo la relación que existe entre el apego seguro y la resiliencia, ¿no? Es un factor fundamental. Yo a lo mejor le dejé un poquito con la curiosidad de esta pregunta que formulé, por qué la teoría del apego estuvo mucho tiempo metida en el armario y por qué la sacaron ahora, ¿no? Y quizás introduje la idea que la sacaron ahora porque es imposible no sacarla ahora, porque las neurociencias relacionales, digamos, han demostrado esto, digamos, que en realidad que la personalidad emerge de la mente, y la mente, digamos, emerge de la actividad cerebral, y la estructura y el funcionamiento del cerebro, por lo tanto la mente, están directamente relacionados o influenciados o modelados por la experiencia interpersonal. Entonces, si las neurociencias dicen
tú y yo, todos tenemos un genoma que va de alguna manera a ser, digamos, el insumo fundamental para que tengamos cerebro, y por lo tanto tengamos mente. El funcionamiento, la forma en que la mente funciona tiene que ver con la calidad de las relaciones interpersonales. ¿No? La calidad de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, por eso quiero crecer en un contexto de maltrato, de violencia intrafamiliar, por ejemplo, y crecer en un contexto de buen trato, crea fenomenologías totalmente diferentes. ¿No? Y estoy seguro que ustedes y yo, la vida nos dio ese regalo de crecer, ¿no? Fundamentalmente en contextos de buenos tratos, nunca perfectos, por supuesto, nunca perfectos, pero de buenos tratos, ¿no? Si ustedes hubiesen nacido o crecido en contextos de malos tratos, seguramente no estarían aquí, estarían en otro circuito. Ahora bien, puede ser que les haya tocado la lotería de la existencia, a veces no les toca lo que les toque, y les haya tocado, digamos, crecer en un sistema familiar disfuncional y con experiencia de malos tratos tipo crónico, pero que si están aquí sentados no voy a hacer ninguna pregunta para explorar y hacer terapia de grupo, porque si no estamos en un clima más de conferencia y de intercambio. Digamos, si les hubiese tocado y están aquí escuchando ¿no? Y con una capacidad reflexiva y poniendo atención, digamos, ¿no? Y no la están liando, es porque de alguna manera han tenido factores de resiliencia, ¿no? Y han tenido experiencias alternativas, ¿no es cierto?, que de alguna manera les han permitido, entre comillas, digo yo, corregir el dolor, el sufrimiento que hubiesen podido conocer en esta experiencia de malos tratos, ¿no? Entonces la importancia de los contextos relacionales es muy importante, y la neurociencia, que hay que ponerse ahora, la neurociencia interpersonal o la neurociencia relacional va en esa perspectiva, digamos. Hay mucha investigación. ¿Por qué? Porque hay hoy día una tecnología que te permite un estudio del funcionamiento del cerebro y de la mente que prueba lo que estoy diciendo. No tenemos mucho tiempo para entrar en profundizaciones, pero sí puedo responder a cualquier pregunta que puedan tener, y después voy a mostrar algunas cosas que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Que para reforzar. Entonces, claro, no se puede no hablar del apego hoy día, que estamos diciendo, y además, ¿por qué? Porque también cuando ustedes utilizan, por ejemplo, un análisis, una reflexión de género, se van a dar cuenta que las constructoras de las teorías del apego, el paradigma del apego, fueron mujeres, ¿no? Fueron mujeres. O sea, ¿no? Si por ejemplo otro enfoque, como en el enfoque freudiano, salvo algunas excepciones, el poder fundamental de la corriente paradigmática lo tenían los machos, los hombres, y la corriente del apego lo tuvieron las mujeres, las que hicieron las investigaciones más importantes sobre el apego. Bowlby tuvo la intuición, si ustedes quieren, pero si Bowlby sin la participación de la Mary Main, de Solomon, etcétera, de todas esas mujeres extraordinarias, no habríamos podido, a lo mejor no habríamos llegado a ese conocimiento tan interesante y tan completo, ¿no? Entonces yo creo que también ese es un elemento que de repente ponemos sobre la mesa para explicar los egos que se producen en el tema de los paradigmas dominantes, que tiene que ver también con esto del género, ¿no? Que tiene que ver con esto del dominio del poder patriarcal sobre la capacidad y la producción que tienen las mujeres. Entonces, la experiencia interpersonal que favorece el desarrollo de una personalidad infantil sana, es decir, una personalidad no violenta, hoy día es la de los buenos tratos. Eso es evidente, la de buenos tratos, ser bien tratado desde la vida intrauterina, digamos, ¿no? Y por siempre, ¿no? Eso favorece, o sea, eso es la condición básica para el desarrollo sano de la mente, del bienestar, ¿no es cierto? Y también cuando esto ocurre para la reparación y la recreación de la mente, y lo que es muy importante para lo que hablamos, la estimulación de los procesos de autoorganización cerebral. Para nosotros es muy, como decir, portador de esperanza esto del saber y el conocer, ¿no?
que el cerebro tiene una capacidad de autoorganización, que es lo que se llama la plasticidad cerebral, ¿no? La plasticidad cerebral. O sea, es decir, que no todo está perdido, no todo está perdido gracias, entre otras cosas, a que el tejido cerebral, digamos, el tejido cerebral es terriblemente plástico, terriblemente receptivo a la buena estimulación, ¿no? También a la mala, ese es otro tema, ¿no? También a la mala, pero ¿no? En general, digamos, responde, ¿no? Eso es lo que le da sentido al trabajo educativo, al trabajo social, al trabajo terapéutico, digamos, ¿no es cierto? Eso es lo que le da sentido, ¿no? Es decir, que de alguna manera hay una capacidad receptiva, ¿no es cierto?, para esta capacidad de autoorganización. Hay este es un ejemplo que seguramente los que ya me han escuchado, bueno, el señor no tiene otro ejemplo, pero bueno, es que me parece muy interesante este ejemplo, ¿no? Me parece muy interesante este fotograma de lo que es la evolución, de lo que es el desarrollo de la capacidad del lenguaje, ¿no? De la palabra, ¿no? Es decir, es muy bonito esto, porque de alguna manera es muy ilustrativo para lo que estamos diciendo. Un niño bien tratado, por supuesto, cuando recién nace no tiene la capacidad, no tiene la capacidad de expresar su vivencia interna o su vivencia a través de la palabra, ¿no es cierto? No la tiene, no tiene, ¿no? La capacidad de palabra, digamos, de organización de esta característica tan humana, que también cuando se usa bien es un recurso fundamental para prevenir, digamos, la violencia. Esta capacidad de poner en la experiencia en palabras, ¿no es cierto?, y expresar lo que vives internamente o lo que te produce los estímulos externos, esta capacidad justamente se va desarrollando gracias a las relaciones interpersonales, ¿no? Eso seguramente ya lo tiene integrado, o sea, uno habla porque está en interacción con los demás. Y este bebé, digamos, recién nacido en manos de esta madre, digamos, bien tratante, seguramente con una capacidad reflexiva y empática. Digo capacidad reflexiva porque, ¿no?, una madre bien tratante, que ofrece un apego seguro, es decir, que cuando el niño presenta, ¿no?, comunica su necesidad a través del llanto, no le da no le pega, ¿no?, sino que se pregunta qué le pasa a mi niño, ¿no?, qué le pasa a mi bebé, y a partir de ahí ofrece, intenta, digamos, descodificar las señales, el llanto, para, digamos, responder de una forma adecuada a ese lenguaje. Entonces, claro, evidentemente, aquí estamos en una cuestión que es fundamental, ¿no?, que es primero que la madre bien tratante, los adultos bien tratantes, ¿no?, tienen la capacidad justamente de ponerse en el lugar, de intentar, digamos, descodificar el lenguaje, y por lo tanto para ellos el llanto no es una amenaza vital, el llanto de su bebé no es una amenaza vital, es un lenguaje a través del cual el bebé expresa su necesidad, ¿no?, su lenguaje. Y entonces no es que va la mamá o el papá, o ustedes que son mamá o papá, no van a decir, ay, qué bueno que mi hijo está chillando, yo estoy feliz, que siga chillando. No, el llanto, de alguna manera, va a motivarnos, va a movilizar los recursos que tenemos para tratar de descodificar, ¿no?, el por qué, el para qué, digamos, y al mismo tiempo para responder a una necesidad, porque el lenguaje de expresión de necesidad es a través del llanto, ¿no? Y este niño, ese bebé que se está llorando, si la madre o el padre o la figura de apego principal, el cuidador o la cuidadora principal en ese momento descodifica, no le he dado de mamarme, chuta, me ha atrasado un poco, ¿no? Tiene hambre seguramente, entonces ahí rápidamente, y le habla con mucha ternura al bebé, aunque tenga poquitos días de nacimiento, le habla con mucha ternura, le da explicaciones. Evidentemente el bebé no lo va a entender así, pero la melodía amorosa, digamos, va a contribuir, digamos, que, ¿no?, de alguna manera, digamos, a que el bebito ya empieza a prepararse hasta que cuando recibe la teta, decimos nosotros, ustedes también, llena de leche o el biberón, digamos, en ese momento se va a calmar y va a pasar de un estado de excitabilidad y de llanto, ¿no?, a un estado de calma y
placer, de relajación, etc. Esta es una madre bien tratante, por lo tanto, para ella el llanto no le provoca un estímulo de desagrado, digamos, ¿no? de malestar. Esta es una madre que a lo mejor si está muy cansada, ¿no? Alguna irritación va a sentir, pero no va a tener un comportamiento correcto. Pero si esta madre hubiese sido una madre que haya con una experiencia de vida cargada de traumas no resueltos, lo más probable que va a pensar de que el bebé está llorando para molestarla a ella, que el bebé no la toma en cuenta, que el bebé, digamos, no es justo con ella, que es un desconsiderado, ¿ah? Que es un malcriado. Y por último va a ponerse como, si no tenemos tumor, así que no le falta, si le falta el respeto, tomo de mi singularidad, de ser un sudaca allá al final del mundo. Entonces, incluso si ella tiene algún lío relacional, va a decir, eres igual a la madre de mi marido. Entonces va a hacer una proyección, y va a tener un comportamiento agresivo, castigador, ¿no es cierto? Y ahí, entonces, ahí vemos cómo a nivel personal, ¿ah? La violencia personal emerge, por ejemplo, no de los estímulos que produce el bebé, sino que la estructura de esa mamá está influenciado, su mente está influenciada por lo que llamamos los traumas no resueltos, ¿no? Los traumas no resueltos, que también es un elemento interesante, ¿no? Para explicar por qué las mamás violentan a los hijos o a las hijas, o los padres violentan a los hijos y a las hijas, porque de alguna manera el ser papá o ser mamá le despierta una reminiscencia traumática, ¿no? Una reminiscencia traumática, porque las neurociencias hoy día nos han enseñado que la memoria es una cosa muy importante, pero complicada, porque todo se registra en la memoria, pero uno no es consciente de todo lo que uno ha vivido, ¿no es cierto? Y entonces hay determinados estímulos del presente que provocan una reminiscencia del pasado y envían a una madre que ha vivido, por ejemplo, maltrato físico, rechazo en su primera infancia o en su infancia, la reenvían, digamos, a revivir en el aquí y ahora la experiencia del pasado, y por lo tanto hay una especie de confusión contextual, digamos. Ella descodifica el llanto de su bebé, no como algo de aquí y ahora, sino que algo contaminado por una experiencia no resuelta del pasado. A lo mejor me estoy complicando demasiado, porque estoy hablando muy rápido, ¿no? Tengo poco tiempo, pero son temas muy importantes, ¿no? Para dar un sentido a lo que observamos, ¿no? A lo que observamos, ¿no? Las neurociencias nos han ayudado mucho, voy a hacer un pequeño resumen en qué nos han ayudado a nosotros, en la comprensión de los comportamientos violentos, sobre todo en las relaciones interpersonales. Entonces, claro, evidentemente una madre bien tratante responde de una forma adecuada a los estímulos, ¿no? Comunicacionales del bebé, que fundamentalmente el chillido al principio y después se transforma en llanto, ¿no? Y después de otra forma de expresión más elaborada, ¿no? Pero con esta estimulación, mira lo que se produce, ¿no? No solamente que el niño satisface sus necesidades, sino que se produce el estímulo necesario o la liberación de las sustancias que producen, digamos, la migración neuronal. Las neuronas migran, ¿no? Las neuronas migran para ubicarse en áreas del cerebro que posteriormente van a ser como las que van a dirigir el conjunto de actividad cerebral que da origen al lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una migración neuronal. Entonces a los 3 meses hay mucho más neuronas en el área del brocal, que tiene que ver con el lenguaje verbal. A los 3 meses este niño ya comunica mucho más. Ya comenzó a balbucear aquí, pero aquí a los 3 meses, un bebito de 3 meses bien tratado, ¿no? Cuando le da por balbucear, no le cuesta quedarse callado, ¿no? El balbuceo es una habilidad pero maravillosa, ¿no? Y algunas de ustedes, me imagino, que lo habrán pasado súper bien balbuceando con su bebé o con sus hijos pequeños, que es una experiencia maravillosa, ¿no? Y lo trabajamos mucho nosotros cuando trabajamos
lo que es la rehabilitación parental o parental, más con las mamás es más fácil que con los papás, no tenemos mucho tiempo de explicarlo, pero ustedes se imaginan por qué. Entonces, claro, el sentir un entusiasmo, una alegría, un placer, ¿ya?, de comunicar con tu bebé, de balbucear con tu bebé y que el bebé te responde a tu balbuceo. Y más encima, tú aceleras tu balbuceo y el bebé te acelera y te balbucea más rápido, tú subes la longitud de onda, por decir algo, el tono, y él te sigue para arriba o te sigue para abajo. Son experiencias, pero maravillosas, digamos, súper gratificantes. O sea, provoca mucho placer, seguramente, liberación de mucha endorfina, ¿no? Las mujeres, por supuesto, las mamás lo hacen de una forma casi natural, sobre todo las mamás bien tratantes. Los hombres buenos también lo están haciendo y empiezan a conocer el placer de implicarse en este tipo de comunicación. Lo que tiene una importancia impresionante para la maduración del cerebro, ¿no? Ya a los 6 meses ya hay mayor expresividad, y después, por supuesto, al año ya hay el lenguaje comprensivo, ¿no? Yo, a pesar de que el niño, a pesar de que no puede ponerle nombre a los objetos, lo señala con el dedo, ¿no es cierto?, ya empieza a reconocer la distinción entre un perrito y una planta, por decir una cosa así, ¿no? Y empieza a hacer distinción, y después, claro, a partir de los 14 meses, 18 meses ya tiene un lenguaje comprensivo, o sea, está en el mundo simbólico, el mundo de la palabra. Y todo esto es gracias a la relación interpersonal, ¿no? Gracias a la relación interpersonal. Entonces, claro, por supuesto, papá y una mamá que no tuvo la oportunidad justamente de desarrollar y conocer esto que estamos diciendo, no va a poder responder a las necesidades de su bebé. Y entonces, cuando el bebé llora, se lo va a sacrificar, es decir, le va a asignar, le va a designar le va a atribuir una intencionalidad que el bebé no tiene, ¿no? Y lo puede castigar, ¿no? Lo que más doloroso es que lo puede castigar. Y entonces, evidentemente, uno que tanto sea trabajando en maltrato infantil, ¿no es cierto?, es doloroso ver un bebé de 8 meses, digamos, que no tiene, a nivel de la expresividad, a nivel del lenguaje, digamos, casi no tiene balbuceo, ¿no? Y tú tratas de interactuar con él, ¿no?, gestualmente, y como que si tú no existieras, ¿no? Así como no puede fijar la mirada, está permanentemente desviando la mirada, intenta algún nivel de comunicabilidad, no te responde. Y entonces quiere decir que, claro, que tiene 6 meses, por ejemplo, pero en realidad su desarrollo es de 3 meses. Porque el desarrollo tiene que ver con la estimulación. Y si la estimulación es de mala calidad, el desarrollo es de mala calidad. Y ahora no hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda. Entonces ustedes ven la interdependencia que existe, ¿no es cierto? Y cómo la experiencia de violencia intrafamiliar o de maltrato intrafamiliar estructura una especie de mente, o de, ¿no?, lo que hoy día llamamos la mente organizada por la violencia, o la mente organizada por los traumas provocados por la violencia, que hace, digamos, que esto que llamamos la parentalidad competente o la parentalidad positiva no es posible. No es posible porque la mente está tan desorganizada o mal organizada por la no resolución de esas experiencias traumáticas, que en realidad no puede establecer una relación con la cría de sujeto a sujeto, sino que es una relación terriblemente, digamos, contaminada por la experiencia anterior. Lo que es maravilloso también, y lo que habla, digamos, de la capacidad de este órgano tan importante que es nuestro cerebro y que es la mente, es la plasticidad del que hablábamos recién, ¿no? Ustedes también, que trabajan en esta área, no les conozco, pero me imagino que muchos de ustedes que trabajan en esta área, me imagino que ustedes han sido testigos como un bebito que usted le ofrece una intervención adecuada, o bien una medida de protección en un acogimiento familiar, por ejemplo, incluso un acogimiento residencial, en 2 o 3 meses ese bebito cambió, ¿no? Cambió totalmente, o sea, es decir, se produce, lo que no tenía lo comienza a tener, ¿no? Y lo comienza a tener a veces a tal punto de que si uno lo ha dejado de ver durante 1 mes o 2 meses, después está totalmente uno extrañado, que es confuso si es el mismo niño o el mismo bebé que uno conoció hace 1 mes o 2 meses atrás, porque hay cambios fundamentales que se producen no solamente en la adquisición del retardo, sino que incluso en su
su fisionomía. Y eso es impresionante, porque se habla de cómo los contextos de violencia, de malos tratos, digamos, pueden ser muy dañinos, pero también como los contextos de buenos tratos, ¿no? Pueden ser terriblemente reparados, ¿no? Pueden ser terriblemente reparados. De ahí la importancia, por supuesto, en estos dos, la importancia que tiene hoy día, todo lo que podemos hacer para apoyar, para promover, para rehabilitar la parentalidad o la parentalidad, y toda esta conceptualización sobre lo que llamamos hoy día la parentalidad positiva, ¿no? Lo que les quería contar, no sé sin enrollarles mucho, pero lo que queríamos, siempre hablamos de esto porque tenemos una especie de pasión, ¿no? Esta nos da la oportunidad de, ¿no? que esta organización de la mente, digamos, a partir de la estimulación, el neurodesarrollo es de abajo hacia arriba, y también derecho-izquierdo, ¿no? Derecho-izquierdo, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Se dan en dos sentidos. Y claro, cuando un recién nacido que no ha conocido violencia intrauterinamente, nace con sus neuronas organizadas en el tronco cerebral. El tronco cerebral es importantísimo porque es el que regula las funciones neurofisiológicas que permiten la respiración, la circulación de la sangre, la regulación de la temperatura, etc. Y sobre todo también es fundamental, incluyendo el cerebelo, fundamental porque de aquí emerge uno de los pares craneanos más importantes, que es el nervio vago, que conecta el cerebro con el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, y esto es muy sensible al estrés, ¿no? Esto es una especie el primer centinela, digamos, del estrés ocurre en esta parte. O sea, los bebitos ya en la vía intrauterina y ya son muy sensibles a los contextos de violencia, muy sensibles. Por esto, porque tienen ya una organización en el tronco cerebral que les permite percibir el estrés intrauterino. El estrés intrauterino puede ser si la madre consume tóxicos, si el hombre le pega durante el embarazo, etc. Si le toca vivir estando en el útero de la madre en un contexto de guerra, por ejemplo, de persecución, etc., digamos, todo ese estrés, esto retumba, digamos, y es captado por el sistema, por el tronco cerebral, y el tronco cerebral lo mete en contacto con el cuerpo, y este cuerpo es hiperreactivo, ¿no? Es hiperreactivo porque estimula el sistema simpático, parasimpático, depende, pero simpático preferentemente, ¿no? Con dos alternativas, que es atacar, ¿no? Atacar o huir, pero claro, en el útero no puede hacer nada más que agitarse, y cuando es bebé, el bebé no puede hacer otra cosa que agitarse, no puede ni enfrentar lo que está haciéndole daño, ni escaparse, digamos. O sea, que lo único que hace es tener un cierto nivel de excitabilidad, digamos, ¿no? Y expresar todo esto a través de esa especie de desorganización conductual, digamos, de irritabilidad y de dificultad a modularse, etcétera, etcétera, ¿no? O bien justamente tiene la otra posibilidad en casos más extremos, ¿no? Cuando el daño es justamente el gatillaje, o se gatilla el sistema parasimpático, lo que produce una especie de inhibición total, y digamos, entonces esa inhibición total hace como que el niño está totalmente conectado a su entorno. El bebé está conectado a su entorno. Esto tendrá importancia, esto tiene mucha importancia porque bueno, por esto que lo que llamamos la traumatización temprana, el trauma temprano, digamos, tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Y tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo porque además esto está conectado con el segundo piso, digamos, del cerebro, que es el sistema límbico, el cerebro emocional, que es este de aquí. Y del sistema límbico lo que nos interesa una parte que se llama la amígdala, que es la que está aquí, ¿no? Que es el sistema límbico, que no tiene que ver con la amígdala de la garganta, es del cerebro, ¿no? La amígdala cerebral, que es la zona, digamos, que está al servicio también de la modulación o de la respuesta al estrés. Y aquí, digamos, ya aparecen las emociones, aparecen aquí, ¿ah?
sentimientos quizás, ¿no? El sentir, ¿no? El sentir aparece aquí, los sentimientos. Siempre hay una especie de discusión, pero no vamos a poner a reflexionar mucho más en profundidad aquí, en este contexto, sobre cuál es la diferencia entre los sentimientos y las emociones. El sentimiento se refiere a lo que es la vivencia interna, la emoción es lo que se expresa exteriormente, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la amígdala, es la base de los sentimientos de rabia y de miedo, por ejemplo, ¿no? De rabia y de miedo, y al mismo tiempo aquí hay una parte de, ¿no? de neuronas que tienen que ver con la experiencia de placer del encuentro con el otro, digamos. Lo que Bowlby lo definió como el instinto de base del apego. Para Bowlby y todos los investigadores del apego, y para los más modernos ahora, como un señor que se llama Fonagy, que es muy interesante, justamente, digamos, el apego es un instinto de base fundamental, ¿no? Entonces es un sentir, ¿no? Que se busca, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces esta parte es muy importante porque se relaciona una cosa con la otra, ¿no? La rabia, el miedo y el placer de la vinculación del encuentro con el otro y con la otra. Interesante desde el punto de vista clínico, porque uno dice, ¿cómo este niño, a pesar de que su mamá es violenta o su papá es violento, lo único que quiere es volver con su mamá y tener a su mamá y tener a su papá, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está todo muy cercano. También explica esto que en un momento determinado uno puede agredir por miedo, puede ser violento por miedo, ¿no? Esto a usted no sé, seguramente a usted no le ha pasado, a mí me ha pasado una o dos veces, ¿no? Con mis hijos pequeños, ahora no, ni siquiera me atrevería porque son muy grandes, ¿no? Que claro, cuando se me perdían en la playa, ¿no? Cuando se me perdían en la playa estaba media hora buscando y desesperado y ya con todos los fantasmas, cuando aparecían, digamos, aparecían, ¿no? Y entonces, claro, la mano me la tenía que sostener para no la palma en el culo, porque todo por el miedo, ¿no? No era que tenía la sensación primaria, es el miedo, pero rápidamente se te contamina con la rabia, porque está primero por el miedo, te provoca rabia, porque todo esto está muy cerca de la corteza. Lo que estoy diciendo también puede servir como un elemento paradigmático para decir que muchas veces las personas son violentas por miedo, ¿no? Son violentas por miedo, algo les da miedo y reaccionan, digamos, de una forma inadecuada por miedo. Y esto es muy válido, sobre todo para explicar los trastornos conductuales de los niños maltratados. La violencia del niño maltratado tiene mucho que ver con esto. La violencia del niño maltratado, el niño agrede antes que lo agreden, y muchas veces agrede a personas que los quieren ayudar. Los educadores sociales o las educadoras sociales que trabajan en el centro de acogida lo tienen muy claro, porque, ¿no? Porque reciben muchas agresiones, digamos, injustas, porque en realidad, ¿no? Tratan de aportar lo mejor posible, pero resulta que esta amígdala está terriblemente ya desorganizada, confundida, ¿no es cierto? Es decir, tengo miedo, en vez de decir tengo miedo que no me quieras, tengo miedo que me rechaces, tengo miedo que me hagas mal, te pego primero, te agrego, te insulto primero, porque de todas maneras, digamos, con eso por lo menos tengo la sensación de tener control en la relación interpersonal. Entonces, eso es un elemento interesante. Lo otro que nos parece muy interesante, digamos, a todos, que todos nos decían, que no va a alcanzar a decirlo todo, pero el otro elemento que nos parece interesante en esto, hay que insistir mucho en esto del hipocampo, ¿no? O el hipocampo es un órgano, lo que llamamos la memoria intrínseca, ¿no? La memoria intrínseca, que es la memoria sensorial, ¿no? La memoria de las sensaciones y de las emociones. Ninguno de ustedes tiene memoria de los 3 primeros años. Si alguno de ustedes me puede hacer un relato, digamos, de algo que pasó los 3 primeros años, yo interesadísimo, ¿no? Porque es muy interesante. Porque a veces se ocurre, ¿no? De que uno tiene fotos, pero que son propias, ¿no? Claro, pues cuando uno ve los álbumes de fotos y todo lo que te cuentan tus papás, y después ahora con el tema que todos lo filmamos, bueno, nuestros hijos van a tener muchos elementos para creer de que se acuerdan de lo que les pasó cuando eran bebés, digamos, porque, ¿no? Pero en realidad la memoria explícita, la memoria del recuerdo que tiene que ver con el funcionamiento cortical o con el funcionamiento de la corteza, ¿no? Que está de aquí, ¿no es cierto? Empieza a
ser operacional a partir del tercer año, ¿no? Y lo demás es pura memoria implícita. La memoria implícita está ahí, ¿no? Y esa es la complicada, porque cuando hay trauma temprano por agresiones, por ejemplo, trauma temprano por agresiones, después cuando se tiene 3, 4, 5, 6, 8 años, digamos, hay experiencia, o si vienen 28 años, hay experiencia de la vida cotidiana que te pinchan esta zona, que te pinchan esta memoria, ¿no? Y para tratar de no... te hacen revivir y reaccionar como si estuviera frente a una amenaza vital, ¿no? Es lo que decíamos recién, cómo la madre se descompensa y agrega a su bebé porque llora, o porque no quiere comer. Impresionante, porque no me come, el bebé no me come, y no me come y yo le voy a obligar a que coma, porque como él no me va a dominar, no me va a mandar, ¿no? El padre que pierde los estribos, digamos, ¿no? Y que le da y le pega y le da un golpe y le provoca una fractura de cráneo porque el niño no me comía, ¿no? Es que, ¿no? Entonces, justamente porque se amplifica el malestar, ¿no? por esta, ¿cómo se llama? Por este elemento fundamental, ¿no? Que es lo que llamamos las memorias traumáticas, ¿no? Memorias traumáticas, las memorias sensoriales traumáticas o las memorias explícitas traumáticas que se vuelven a gatillar, ¿no es cierto?, en la vida del presente, digamos, ¿no? Por estímulos que de alguna manera tienen una analogía con lo que pasó anteriormente, ¿no? También eso lo vemos mucho en los niños y las niñas maltratadas, ¿no? Lo vemos también mucho en la violencia hacia la mujer, ¿no? Ustedes saben, eso lo van a trabajar. La violencia hacia la mujer tú no la puedes explicar solamente por el modelo patriarcal, no es solamente un tema cognitivo, es un tema que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo. El hombre maltratado, no todos los hombres educados en un sistema patriarcal son violentos con las mujeres, como son los hombres que maltratan a las mujeres, ¿no es cierto? Maltratan a las mujeres porque descodifican mal los comportamientos de las mujeres, los descodifican mal, se sienten amenazados, se sienten agredidos, están en un fenómeno de reviviscencia, ¿no? Por eso que todos los programas basados sobre la reeducación cognitiva no tienen mucho impacto, tienen un impacto muy relativo. Claro, a los gestores de los recursos económicos les interesa porque es lo más barato, ¿eh? Que hacer el cursillo, el curso y no sé qué, no sé cuánto, pero el drama fundamental de los verdaderos, de los maltratadores, porque tienen una mente organizada por la violencia, por el maltrato, el problema fundamental está en la reminiscencia de experiencias traumáticas. La mujer y sus comportamientos, al no poder, que no responda a su requerimiento y a su estrategia de dominación, los vuelve bajara, digamos. Y eso, claro, por supuesto, tiene una ideología que no les controla, digamos, una ideología que legitima, una ideología que les da el permiso, una ideología que no la utiliza, no es freno, digamos, no es freno, sino que al contrario, le da manivela, ¿no? Entonces, eso nos interesa mucho a nosotros para trabajar el tema de los comportamientos violentos y también para la importancia que tiene el por qué trabajar con los niños y las niñas traumatizadas por los contextos de maltrato y los contextos de violencia, ¿no? Y la deuda que tiene el mundo adulto con todos los niños y las niñas maltratadas. El mundo adulto y la psicología tienen una deuda enorme porque no se le ofrece a los niños y las niñas víctimas de maltrato los recursos necesarios para que puedan repararse de sus heridas, ¿no? Y si conocen la resiliencia es porque han tenido la oportunidad de totalmente fortuita de conocer, digamos, buenas personas o tutores o tutoras de resiliencia, pero no sistemáticamente, digamos, porque han sido ayudados por el sistema social, por la cultura, ¿no? Hoy día a un niño maltratado se le ofrece una medida de protección en los casos, un niño maltratado, un niño víctima de violencia, una medida de protección obtener hoy día una plaza de protección, un lugar de protección está cada vez más difícil, ustedes lo saben, no sé si lo saben, pero es así, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muy pocos recursos de reparación.
Primero porque la psicología, porque los psicólogos y las psicólogas han perdido mucho tiempo en esto de, ¿no?, de darse vuelta, y no se han centrado en que la mayor parte de la psicopatología infanto-juvenil es el resultado del maltrato y la violencia. Un niño bien tratado no tiene necesidad de consultar a un psicólogo, un niño se desarrolla sanamente, pasa por un momento de crisis o de dificultad en determinados momentos, por supuesto, pero tiene los recursos naturales necesarios para salir adelante. En cambio, estos niños son niños que acumulan, digamos, una cantidad de experiencias complicadísimas, tienen una amígdala desorganizada, un tronco cerebral hiperalerta, unas memorias emocionales que chorrean de experiencias traumáticas y que son reactivadas, digamos, por la experiencia cotidiana, ¿no?, por la exigencia social, digamos. Son niños dañados, niñas dañadas, y más encima el sistema social les pide, digamos, que se porten bien, y si se portan mal los castigan más encima en vez de ayudar. Bueno, eso es un tema muy doloroso. Nos interesan mucho las investigaciones que se han hecho, que son muy aplicables para la práctica de lo que son las neuronas de espejo, ¿no? Estas neuronas de espejo que están aquí en esta zona, ¿no?, la zona de la zona orbital de los lóbulos prefrontales, ¿no?, estas neuronas de espejo que son aquellas que permiten justamente no solamente reconocer tu propia emocionalidad, sino que reconocer la emocionalidad del otro. No el tema de la empatía. El tema de la empatía es una cosa fundamental. Los seres humanos que han tenido la oportunidad de desarrollar bien sus neuronas de espejo no son violentos. Puede ser agresivo, y ser agresivo no es necesariamente violencia, ese es otro derecho que uno tiene a hacer distinciones semánticas, ¿no? La agresividad no es violencia, la agresividad es la utilización de los recursos de autoconservación y conservación de lo suyo y de sus derechos y de luchar por algo, ¿no es cierto? Eso es, cuando te acusan de ser violento porque eres agresivo, es una falacia, ¿no? Y en tiempos de crisis es muy frecuente eso, ¿no es cierto? Que cuando tú reivindicas tu derecho, cuando tú, ¿no es cierto?, manifiestas, cuando tú, etcétera, ¿no es cierto?, expresas una agresividad, una indignación, una agresividad que es un recurso que tienes tú como animal humano, como ser humano, para poder defender tu integridad, tus derechos, ¿no? Y el límite de esta modulación de la agresividad tiene que ver justamente con el respeto de los otros como seres humanos. Por lo tanto, tiene que ver con esto de las neuronas de espejo. Somos agresivos y no violentos, ¿no es cierto? No repetimos los comportamientos violentos, y esa es la gran diferencia. Las neuronas de espejo nos permiten sentir la rabia, pero al mismo tiempo modularla para no agredir a los que no tienen nada que ver, o no hacerle pagar a los otros el daño que producen otros, ¿no? Eso es la importancia de las neuronas de espejo. La investigación en este campo ha sido muy enriquecedora, muy rica para nosotros, porque, por una parte, por ejemplo, ¿por qué ha sido muy rica? Y dolorosa también, porque cuando hay carencia afectiva, cuando hay negligencia afectiva y carencia educativa, las neuronas espejos primero se desorganizan y después se atrofian. Eso es una cosa importantísima, ¿no? Un niño, ya lo dijo Olgo cuando hizo su investigación con los 40 ladrones, como llaman, no sé si conocen esa investigación, porque se interesó por un grupo de chavales de un reformatorio, y los estudió, digamos, y el primero que hizo la relación entre el comportamiento agresivo o violento, delictógeno, y las carencias afectivas, y la deprivación afectiva, ¿no? Entonces fue el primero que hizo la relación. No tenía idea de todas las neuronas de espejo, porque las neuronas de espejo se fueron descubiertas hace poco gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la resonancia magnética funcional, y como muchos de los grandes descubrimientos fue descubierto un grupo de científicos italianos totalmente al azar, digamos, fue una casualidad, que le dio el premio Nobel, claro, como muchas veces ocurre, ¿no?, de experiencias así, ¿no? Pero bueno, las neuronas espejo son totalmente dependientes en su organización y en su existencia a la afectividad. Y ha sido muy interesante estas últimas investigaciones que muestran que tú puedes tener tus neuronas de espejo semi-atrofiadas, semi-desorganizadas, pero si te ofrece un ambiente afectivo estructurado, digamos, se te pueden reorganizar las neuronas de espejo, ¿no? Claro, siempre con límites, porque lo que nos decía
más adelante, cuando hablamos de autoplasticidad, de autoorganización y de plasticidad cerebral, se me olvidó hablar del determinismo, como decimos, el determinismo, o sea, no se puede pedir peras al olmo, ¿no? No se le puede pedir una plasticidad ilimitada, ¿no? Hay límites, no se puede pedir peras al olmo, pero con alta efectividad y con alta estructura, el olmo, mucho que esté jodido, te puede dar peritas, como decimos nosotros, ¿no? No depende mucho de eso, ¿no? De lo que somos capaces de aportar, ¿no es cierto? Los profesionales o la gente buena, ¿no? Somos capaces de aportar y podemos incluso hacer que gente que está muy desestructurada, muy desorganizada, puede darnos sorpresa, ¿no es cierto? Y es lo que llamamos la parte esperanzadora del fenómeno de la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia hablamos de dos tópicos siempre, el realismo y la esperanza. Ustedes también han escuchado eso, ¿no? El paradigma de la resiliencia es terriblemente realista, no niega el daño, no niega la fractura, no niega tanto física como psíquica, pero sí es esperanzadora por lo otro, ¿sí? Que el sentido de que el daño no tiene por qué determinarte la vida, ¿no es cierto? Y que puede, digamos, de alguna manera, si hay contextos que lo permiten, digamos, permitir, por ejemplo, la reemergencia de las neuronas de espejo, ¿no? Siempre y cuando hay un contexto que lo permite. Aquí no hay milagro, aquí es puro curro, no, puro trabajo. El milagro pertenece a otra fenomenología que no tiene nada que ver con el otro. Nos interesa mucho estos lóbulos prefrontales por las neuronas de espejo, que son las que nos permiten también una buena utilización de la corteza con fines altruistas, digamos, en el sentido con fines altruistas o con fines constructivos, ¿no? La empatía te permite modularte, la empatía te permite no solamente sentir y mostrar de que estás en resonancia emocional con el otro, pero hacer algo por el otro o por los otros. La empatía no es compasión, la compasión es la mitad nomás, ¿no? La compasión es la mitad. La empatía real, la empatía, ¿no? Es justamente cuando tú pasas a la acción constructiva, cuando haces algo para modificar los contextos que producen malestar. Entonces, esto ya lo dijimos, esto es una forma de explicar justamente una forma de explicar la importancia que tiene la respuesta a las necesidades de los niños y la importancia que tiene la estimulación. A veces es más fácil que le muestre más entretenido, que le muestre algo que puede ser simpático, ¿no? Que se encuentra aquí, si creo que lo tengo aquí, esto, ¿no? No sé cómo se apaga la luz, ahí me van a pillar. ¿Sí se puede apagar la luz? ¿No se puede apagar? No. Ah, ya, o sea que no podemos Que van todos por ordenador y no tenemos control sobre... During bond that develops between the child and his or her caregiver. Attachment forms through a reciprocal relationship between the caregiver and the infant. Lo que decíamos recién, la Isolin mamá tiene una cries, mamá and the bien mother tratante, responds by picking her up and comforting que her, tiene una mente responding sensitively to organizada the por el child's buen needs. trato y por lo tanto Over su time, bebé as the estaba mother llorando y que continues lo to que be hace responsive ella, to the needs and cues Isolin que le pasa exhibits, al niño, lo she and toma her en child brazo, will le pone el likely develop chupete, lo synchronous mece, or ¿no? reciprocal Y el niño se cooperative calma. interactions that help Y lo build más strong probable es que eso attachments. ha promovido la emergencia ya de las neuronas de espejo, porque hay una experiencia empática, ¿no es cierto? Una experiencia empática que estimula también la organización de las redes neuronales y las redes neuronales fundamentalmente las neuronas de espejo. La empatía es algo que se transmite de esa manera, ¿no? El estímulo empático facilita la creación de la empatía o de la función empática del bebé y una serie de documentales que muestran que los bebés, digamos, pueden ser empáticos con las madres desde muy pequeña edad. Todo hay mucho un poquito de eso, ¿no? No tiene nada de ridículo, al contrario, más
que en realidad conectar esto que estamos observando con todo este bla bla que yo he hecho, esto es un resumen, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, es impresionante, claro, si uno pudiera medir los neurotransmisores en ese momento y las hormonas, por ejemplo la oxitocina de la madre que está en este estado de, ¿no? Si uno mide la endorfina de la madre que tiene el placer, y si uno mide, digamos, también lo que se está produciendo en ese bebé, todo eso habla de lo que estamos hablando, no hay una interacción terriblemente bien tratante, sana, digamos, que no tiene nada que ver con la violencia, y al contrario, digamos, cuando esto no es posible ocurre la violencia. Les voy a mostrar otro y con eso podemos ir terminando, ¿no? Que me parece interesante en el marco de lo que estamos haciendo, que es este, ¿no? Que es el still face, que seguramente ustedes ya me han escuchado, ya lo han visto. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives... Este es un experimento, algunos de ustedes lo han visto, ¿no? Este es un experimento, ¿no? Es un experimento. Entonces aquí vemos, está en inglés, pero aquí lo explico. 3 momentos, ¿no? El primer momento es una madre que interacciona con su bebé, digamos, hay una interacción. Ustedes, digamos, que si ustedes lo ven y lo observan con el tripómetro, o con el, mejor dicho, más elegante con el hemisferio derecho, no sale más elegante que el tripómetro. Con el hemisferio derecho, digamos, y se dejan sentir, van a tener diferentes sensaciones o experiencias sensoriales o emocionales en las tres partes del pequeño experimento, ¿no? La primera parte que es esta, ¿no? En la interacción de una mamá con un bebé. Una segunda parte donde se mete el investigador, ¿no? Que le pide algo, un cambio de actitud a la madre, y ustedes van a ver qué le pasa al bebé y a la madre. Y después, bueno, el investigador le da la señal de volver a ser la madre de la primera escena. ¿Me entendieron? ¿Sí? Bueno, los que lo han visto ya saben. ¿Y por qué siempre trabajamos con esto? Porque es muy paradigmático también sobre cómo, digamos, los contextos pueden influenciar, digamos. It's a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate Hay una their descripción emotions, de la melodía their emocional, intentions, ¿no? what they want to De la do. sintonía entre los dos, And ¿no? that's really what the baby is used to. And then we, Ahora as cambia mother, ella, ¿ves? to not respond to the baby. No sé si lo van a ver ustedes, pero The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. I'm here. And what are you doing? Oh, yeah. Oh, what a big girl. estoy mirando, ¿no? Estoy mirando, ¿no? A ver cómo... Saben que la gestualidad es la que refleja el funcionamiento del sistema límbico. Entonces, eso, interesante esta parte para redondear lo que hemos dicho, ¿no? La importancia de la calidad de las relaciones, como cambio, como que se ve aquí. Ahora, claro, uno puede utilizar esto como analogía de lo que está pasando en la situación social actual, ¿no? La analogía de cómo el sistema familiar estaba en equilibrio y de repente, como dicen algunos, entramos en un momento de crisis. Algunos dicen que no es crisis, que es una estafa, pero bueno, cada uno lo utiliza lo que quiere como definición, y entonces la familia, ¿no? Digamos, entra en un estado de desesperación, ¿no?
de adaptación primero, pero después de desesperación, el tema del paro, el tema de etcétera, etcétera, y entonces se produce y estamos esperando que llegue a la tercera parte, digamos, si utilizamos esto de esta analogía, ¿no? Bueno, eso es entonces lo que quería compartir más con ustedes, pero como soy un hombre muy conversador y como todos acá, pero tenemos el tiempo limitado, así que ahora lo que quieran ustedes, yo estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier interrogación. Si me quieren preguntar lo que quieran o algo que no haya quedado claro, o bien también alguna contestación, digamos. Me dijeron que no me pasara el 45 minutos, como comenzamos 15 minutos, estuve casi justo en el tiempo, 45 minutos, y que dejara por lo menos media hora para la conversación. Así me dijeron, ¿no? Así era, ¿no? Sí, no. Qué disciplinado. Tengo una pregunta. Estoy en un proyecto que lo que pretende es aumentar la resiliencia en familias, es un proyecto piloto, y los objetivos específicos los hemos planteado en base de apoyo social, de crear un espacio de comunicación, de autoconcepto y ya. Pero no sé si existen claves concretas de trabajo de resiliencia. Se hace lo que se puede con lo que se tiene y con lo que hay, ¿no? Entonces es una base fundamental y todo es importante hacerlo desde el buen trato, ¿no? Desde el buen trato y del respeto y sobre todo, digamos, el asociarse con los recursos de las personas, ¿no? Ahora, claro, la resiliencia familiar es un concepto que se está trabajando cada vez más, pero creo que es interesante, ¿no? Porque puede ser que sea un fenómeno sistémico, ¿no? O sea, que sea un fenómeno sistémico donde se aplica la teoría general del sistema, en el sentido que si facilita o apoya la resiliencia de uno de sus miembros, se puede disipar hacia los demás y se resuelve. Pero bueno, hay que tener cuidado también porque los sistemas familiares son sistemas donde hay relaciones de poder, ¿no? Hay roles, ¿no? Por lo tanto hay que... ¿no? Ahora, me gusta mucho más desde el punto de vista de poner el acento en aquellos factores que son, como decir, más operacionales. Por ejemplo, ¿no? el apoyo a la parentalidad, a la madre. ¿Por qué? No es una posición sexista, es una posición de reconocimiento de la realidad. ¿No? Históricamente son las madres, las mujeres las que están con las crías y que las apoyan, etc. ¿no? Bien. Pero las madres necesitan muchas veces necesitan apoyo, digamos, redes sociales para poder salir a... Los hombres no siempre, los hombres, su cónyuge o su pareja no siempre pertenecen a redes sociales constructivas, a veces le hacen la vida bastante más complicado por su modelo machista. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hablamos de resiliencia familiar, hoy día yo hablo más de cómo promover la resiliencia, ¿no? de las mamás o apoyar a las mamás, y si es posible incorporar a los hombres buenos, digamos, en esta fenomenología, en esta dinámica, ¿no? Y lo otro de apoyar y sostener la resiliencia de los hijos y de las hijas, ¿no? Y es lo que hacemos. Hacemos un grupo de apoyo o de promoción de la resiliencia de las mamás, o llamamos al apoyo a la parentalidad. Son talleres también que van mucho en los objetivos que tú te planteas. Y paralelamente hacemos trabajo de apoyo a la resiliencia a través de los talleres. Hicimos un pequeño librito que anda por ahí, que no nos vale tan caro, que se llama La Fiesta Mágica de la Resiliencia Infantil, donde hacemos una propuesta de 10 o 12 talleres donde trabajamos los diferentes aspectos, digamos, de lo que podrían ser los componentes de la resiliencia infantil o del apoyo a la resiliencia infantil, y el otro manual para apoyar la emergencia de la resiliencia de las madres, o el apoyo a la parentalidad, o lo vamos a sacar dentro de
de poco porque no estamos, como todos los que estamos en la práctica, estamos demasiado sumergidos con lo que hacemos, entonces nos queda poco tiempo. Pero eso es lo que se me ocurre, ¿no? Me parece que todo esto es investigación-acción también, por eso me gusta mucho que, ¿no? Que es investigación-acción, o sea, que uno tiene que tener siempre esto de que uno intenta primero actuar, ¿no? Investigando y evaluando, ¿no? Y después poder justamente a partir de la evaluación poder, digamos, comunicar y ver, ¿no? Lo que funcionó, lo que no funcionó, etc. Cuando hablamos de la resiliencia familiar, ahí tú vas a encontrar en la literatura estas dos posturas, ¿no? Esta postura que es una postura como la nuestra, que es más, podríamos decir, ético-política, ¿no? Es decir, reconocer de que una familia no es la Sagrada Familia, ¿no? Ya la metáfora misma de la Sagrada Familia es una metáfora bastante complicada, ¿no? Sino que la familia hace relaciones de poder, ¿no? Y historia, ¿no? Y claro, el sesgo, digamos, que en el caso del funcionamiento familiar tú tienes el tema de cómo resuena los traumas no resueltos con el tema de la ideología patriarcal que domina el funcionamiento familiar, ¿no? Entonces eso tú lo tienes que tener en cuenta, no puedes hacer... No, la perspectiva de género la teníamos en cuenta. Sí, eso es muy importante, creo yo, que si tú no la tienes, digamos, pues tú... No, está incorporada. Claro, participar en una... ¿no? Ahora, digamos, podemos decir que el hecho de que no hemos encontrado todavía un instrumento, una forma de trabajar con los papás, con los hombres que sea operacional, con los hombres buenos vamos a dificultades, porque ¿no? Pero con los papás, digamos, que tienen una fragilidad y al mismo tiempo tienen como incluso como defensa de su propia fragilidad, un fanatismo patriarcal, tenemos todavía que intentarlo, ¿no? Porque no hay que sentirse derrotado, pero claro, es un tema de recursos y de tiempo también, porque claro, hay mamás que están currando por sus crías desde siempre, no porque no podamos movilizar a los hombres o a los papás, la tenemos que dejar votar. No sé cuál es tu casuística, pero la nuestra es la mayoría siempre han sido mujeres los que participan en nuestros programas, ¿no? Son mamás, hermanas mayores, abuelas, etcétera, son mujeres que están ahí. No, tenemos un padre. Bien, cuídalo y obsérvalo. Eso es importante, chicas, eso son... Bien, otra intervención. Sí, dímelo. Sí, el libro de resiliencia infantil, perdona, ¿cómo se llamaba? Se llama La Fiesta Mágica de la Resiliencia Infantil, es un libro que está editado por Gediza. Está además es de los menos caros, así que en tiempo de crisis es importante. Es muy práctico en el sentido de que te propone una serie de técnicas para animar los talleres, ¿no? O sea, trabajar la emoción, trabajar la autoestima, las mismas cosas que tú haces con niños y niñas, y también son aplicables a las madres o a los adultos, son aplicables a los adultos, ¿no? Sí, lo que... Ay, perdón, si estoy monopolizando. No, pero también ustedes, sí. Encuentro interesante que hacemos actividades conjuntas, sobre todo. Más que trabajamos en separado, actividades con los niños, con los padres, pero sobre todo las conjuntas son las que dan más. Pues sí, es muy interesante. La conjunta, por ejemplo, nosotros no tenemos mucho el acento en las conjuntas, más bien lúdicas, ¿no? Desde lo lúdico, ¿no? Tiempo libre, lúdico, ¿no? Porque si no, digamos, podemos recrear cosas que pueden provocar dolor, sufrimiento, frustración y mal rollo, y ahí se contamina. En cambio, todo el trabajo de la dificultad de las madres, y cómo les resuena los comportamientos de sus hijos, la respuesta de sus hijos, cómo les resuenan en su propia historia, en su propio cuerpo, eso se hace en los grupos. Cómo ayudamos a los niños también a asumir la responsabilidad de lo que hacen para asumir que también ellos son sujetos activos y participantes de la mejora del funcionamiento familiar. Después, claro, la
fiesta mágica de la resiliencia, esto que tiene que ser festivo, lúdico, positivo, no estamos buscando con lupa dónde están los defectos o los trastornos de las personas. ¿Qué otra intervención? Yo quisiera que entrara un poquito más a fondo en el tema. Cuando empezamos a hablar de lo que los seres humanos no somos intrínsecamente violentos, no sé, es que con esta afirmación y de que había como desde una perspectiva esperanzadora y todo. Yo es que me quisiera que entrara un poquito más a fondo porque hace unas semanas, por ejemplo, había dado noticia que un niño de 3 años había sido duramente golpeado en la escuela infantil por otros compañeros, por ejemplo. Claro, es un poco de que también hay la perspectiva de decir, bueno, es que los seres humanos somos violentos y la educación es lo que nos hace. Bueno, por supuesto tú puedes tener, te agradezco tu intervención porque ¿no? me permite situarnos y poder clarificar, ¿no? Bueno, evidentemente en todas estas opciones todo lo que son las lecturas de la condición humana hay un factor estético también, ¿no? Hay una lección estético-científica, por decir, ¿no? No te puedes esconder detrás de hacer afirmaciones, digamos, y decir esto es 100% científico, es una opción, digamos. Yo creo que hay tantas argumentaciones para un lado como para el otro, ¿no? Y ahora me encanta la neurociencia porque me está dando razón a esta estética, ¿no? Me encanta. ¿Y por qué lo digo? Porque me gusta porque yo empecé a trabajar en el año 80 en un equipo de prevención y tratamiento de los malos tratos infantiles en Bélgica. Bueno, sobrevivió una experiencia muy dura en mi país de origen, era médico rural, no tenía nada que ver con este campo. Me formé como neuropsiquiatra y todo se lo debo a Bélgica y a la Universidad Católica de Lovaina que me dio información. Del lado flamenco, hay que decirlo, porque los flamencos son como los catalanes en Bélgica, digamos. Entonces, digamos, claro, uno podía tener un sesgo, ¿no? El sesgo de la experiencia cotidiana de tu propia práctica, ¿no? Es decir, trabajar con víctimas de tortura, que comencé trabajando con mi propia experiencia, pero además la experiencia de otras víctimas que venían de diferentes países latinoamericanos, con todo lo que es la atrocidad, pero la atrocidad impensable, digamos, lo que los seres humanos son capaces de hacer. Y después trabajar con malos tratos infantiles, digamos, tú podrías quedarte totalmente sesgado, digamos, y quedarte con una visión, ¿no? Y ahí, digamos, identificarte con todas las teorías que planteaban, digamos, desde diferentes puntos de vista que, ¿no? La condición intrínseca, violenta de los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso nos interesamos pero al mismo tiempo, digamos, lo que me parecía interesante que cuando mirábamos alrededor, ¿no? Había había mucha experiencia de buen trato, de buena gentura, de solidaridad, de amor, de buen trato a las crías, ¿no? De diferentes niveles sociales y diferentes culturas, ¿no? Entonces, por eso empezamos a estudiar el tema del buen trato, ¿no? Cuando lo metimos en un libro que se llama Los buenos tratos a la infancia, es porque era como una necesidad también de poder resolver este tema, de poder salir de esta especie de túnel, ¿no? En el cual ¿no? estamos abocados a una especie de ¿cómo se llama?, de negativismo existencial, digamos, ¿no? Y claro, y fuimos descubriendo investigaciones que uno, digamos, por supuesto, va metiendo junto con otras, ¿no? Empezamos a investigar, entramos a profundizar sobre la teoría del apego, profundizamos un poquito sobre el tema del modelo psicodinámico, la teoría funcional, empezamos a ver por qué, por ejemplo, Freud pasó de la teoría del trauma a la teoría funcional y después empezó a hacer otras preguntas, nos interesó muchísimo, ¿no es cierto?, ver un poco cómo los contextos sociohistóricos, ¿no? Sociohistóricos pueden, digamos, modificar también los paradigmas, entre comillas, científicos, etc. Y entonces entramos también por el lado de la neurofisiología, digamos, ¿no? Y entonces ahí caímos sobre el tema de las hormonas del buen trato, ¿no? Y empezamos a ver que en realidad los animales sociales
¿no? Los animales sociales en una ecología, en un contexto que lo favorece, ¿no? Porque ahí volvemos al tema de los contextos y sobre todo las relaciones interpersonales, tiene recursos para tratar bien, tratarse bien, tiene recursos, ¿no? La neurofisiología, ¿no? Habla, digamos, de alguna manera describe lo que llamamos las neuronas del buen, las hormonas del buen trato, los neurotransmisores del buen trato. Y claro, como somos lo que somos, cada uno tiene su formación y su especialidad, nos metimos a estudiar todo esto, ¿no? Y nos enamoramos de todas las investigaciones sobre la oxitocina, en el caso de las mujeres, empezando por las investigaciones de las ratas, ¿no? ¿Por qué se demoraron tanto por qué nos demoramos tanto en entender que la oxitocina jugaba un rol fundamental, no solamente en la crianza, sino que también en la mayor capacidad que tiene la mujer en enfrentar el estrés y asociarse con mucho más facilidad con otras mujeres para hacer frente a situaciones complicadas que les afectan o afectan a las crías? ¿Por qué? Descubrí una cosa de unas investigadoras noruegas que me parecían extraordinariamente fascinante en el sentido de que claro, hasta ahora todas las investigaciones sobre estrés se habían hecho con ratones, con machos. Nunca se había investigado nada sobre estrés, hasta que las noruegas o las suecas, las noruegas empezaron a decir que y si hacemos las mismas investigaciones con ratas, a lo mejor con hembras, a lo mejor vamos a encontrar resultados diferentes. Entonces ahí se descubrió que en realidad en el momento de la crianza, las ratitas, las hembras que estaban con cría, frente al estrés, no atacaban ni huían, sino que establecían dinámicas sociales para proteger a sus crías y crear dinámicas de autoayuda entre ellas. Su interpretación del observador, por supuesto, no había conversaciones directas con las ratas, ¿no? Y después, claro, empezaron a investigar y a aplicar, y a medir, a descubrir la importancia de la oxitocina en la mujer, ¿no? Para todo este tipo de fenomenología y al mismo tiempo darse cuenta cómo los factores sociales, los contextos sociales, por ejemplo la violencia, los contextos de violencia conyugal, ¿no? Neutralizaban la oxitocina, porque la mujer, por mucho que tuviera oxitocina, si estaba en una situación de estrés permanente, de amenaza permanente, tenía mucho menor capacidad, digamos, de tolerancia frente al malestar que le provocaba el llanto de su bebé o los desafíos que le enfrentaba la educación de sus hijos, ¿no? Y ahí descubrimos también que los hombres no producimos tanta oxitocina, pero que producimos vasopresina y que la vasopresina es una molécula parecida a la oxitocina y que hace que tengamos diferentes, afortunadamente, digamos, también tenemos la emocionalidad del cuidado por el otro y la ternura y podemos tener acceso a la ternura, pero que no es la misma, afortunadamente. Y después nos metimos por todo lo que falta mucho, yo creo que jamás vamos a tener acceso a todo el conocimiento, pero hay ese conocimiento que nos interesa y nos permite de alguna manera, digamos, y eso nos hace muy feliz, apoyar nuestra estética, ¿no? A lo mejor si tuviera una estética más amargada o otra estética, yo estaría buscando lo que me comprara lo contrario, ¿no? Claro, hay otras que son investigaciones, hay mucho que se ha escrito sobre las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro, tanto a nivel de autopsia como a nivel de las resonancias magnéticas funcionales de los asesinos en serie, por ejemplo, ¿no? Y que muestran justamente de que el asesino en serie tiene un cerebro organizado por trauma, que su organización neuronal es totalmente diferente y su funcionamiento a un cerebro bien tratado, ¿no? Y que hay un impacto que tiene mucho que ver con la importancia de la relación interpersonal y de los contextos. Entonces, claro, son una serie de elementos que nos permite tener esta postura que no es ingenua, sino que tiene un fundamento, que tiene una raíz en algo que nos permite fundamentar. Ahora bien, si yo hubiese tenido tiempo, a lo mejor lo vieron, pero tenemos un documental de niños y niñas que vivieron las cosas más terribles que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Sus familias, que fueron un buen ejemplo de que la protección sirve para algo, que fueron bien protegidos, digamos, porque
¿no? Hay experiencias en Cataluña, en muchos países también que son, no se puede tener una, es totalmente demagógico y arbitrario decir todos los de la de Gaia son mala gente, todos los de Gaia están ahí para hacer sufrir a la familia, o todos los centros de acogida son unos truanes, o ¿no? Es una estupidez eso, ¿no? Es decir, hay buenas prácticas en todo, y buenas prácticas con mayúsculas. Ese documental nos ayudó mucho a nosotros porque tenemos nosotros un trabajo de investigación y acción que, digo, nosotros de esta ONG donde tengo la suerte de trabajar, o dirigir, digamos, Chile, que durante 13 años hemos desarrollado un programa de investigación y acción para buscar un modelo de terapia para niños dañados por la violencia, ¿no? Lo que llamamos la traumaterapia. Ahora la llamamos así, traumaterapia infanto-juvenil sistémica, ¿no? Y claro, son chavalitos, chavalitas que tuvieron experiencias terribles, que después participaron en la traumaterapia, o sea, en un proceso de 1 año y medio, y los cambios son formidables, o sea, y además el testimonio de esos chavales los días les podré regalar, o sea, no sé qué, o sea, si ustedes lo pueden ver, o alguno de ustedes lo ha visto en alguna de nuestras presentaciones. Es muy estimulante porque niños que estaban terriblemente dañados, que habían hecho muchas tonterías, digamos, uno las intuye, ¿no es cierto? Después de un proceso ellos de una forma abierta reconocen de que lo que les permitió una vivencia diferente es porque recuperaron su humanidad, recuperaron la capacidad de sentirse amado o querido y al mismo tiempo de modularse, respetándose a sí mismo y respetando a los demás. Entonces, claro, hay una serie de inputs, o sea, una serie de experiencias que van reforzando tu estética. Los malos siguen siendo malos, ¿eh? Yo vengo llegar a Chile y el jefe de los servicios secretos Pinochet, que está preso y va a morirse en la cárcel, afortunadamente. Le hacen una entrevista de 1 hora y te pone los pelos de punta porque el tío este no tiene la menor empatía por las víctimas, que son 80.000 torturados, 10.000 muertos, etcétera, etcétera. ¿No? Ninguna empatía, o sea, el tío no tiene 0 neuronas espejo, digamos, y por mucho y eso tiene que ver con ese determinismo, ¿no? No sé cuál fue su historia de vida, sé, gracias a las investigaciones que hizo tan importante este canadiense, que ahora después me voy a acordar, tengo un problema de memoria ya, de cómo las instituciones totalitarias o totales, Irving Goffman estudió cómo las instituciones totalitarias o totales pueden, digamos, degenerar una personalidad, ¿no? O sea, y cómo, por ejemplo, la pertenencia a las Fuerzas Armadas desde muy joven, desde adolescente, desde 14 años, que pueden transformar en una mente suficientemente bien estructurada que la puede, digamos, transformar en un arma de matar o de torturar o de hacer mucho daño a los demás. No sé si me diste la oportunidad para explayarme, digamos, y te lo agradezco mucho, y todavía quedan 10 minutitos para la última intervención. Una pregunta, ¿este documental cómo dices que se llama? ¿Dónde lo podemos Historia de encontrar? resiliencia infantil-juvenil. Tendría que organizarles una presentación así privada, digamos, ¿no? Vete a la web de Exil, EXIL, ¿no? Y ahí vas a encontrar un número de teléfono y ahí pueden organizar un día. ¿Por qué? Porque nos comprometimos con los chavales, las chavalas, de no hacer nunca presentaciones públicas ni hacer circular ese material sin control. Siempre lo presentamos en reuniones como esta, o en congresos, con profesionales que nos dan confianza y no hay una distribución libre por esto, porque si se la cuelgan en YouTube, se acabó, digamos, para ellos es doloroso porque, claro, son identificables, sus padres son identificables, sus entornos son identificables, entonces por eso pero hacemos eso porque es muy estimulante, hace muy bien ver eso, da mucha esperanza, y porque además lo que han hecho posible renacer de estos niños y niñas ha sido no solamente el proceso terapéutico, sino que ha sido el trabajo educativo, que han hecho el trabajo educativo terapéutico que estos chavales y estas chavalas conocieron en sus centros de acogida. Son la mayoría de niños de CRAE, niños que entraron muy pequeños en CRAE, que han vivido prácticamente toda su vida en CRAE, ¿no? Y algunos con
conocido la experiencia de acogimiento familiar. Entonces es muy interesante por eso, porque en realidad el fenómeno de la resiliencia tú lo ves ahí, todo lo que se habla teóricamente sobre los tutores y la estructura de resiliencia, todo bonito, no ha hecho una idea, nosotros tenemos ese testimonio. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta? A la una, ¿no? Si no lo dejamos